cualquier gobierno en el mundo, no importa si es de derecha o de centro derecha, de centro izquierda, no importa la tendencia ni el color del partido, en todas partes del mundo en general, salvo las democracias estables, que esta no es una, tratan de tener ciudadanos lo menor informado posible, controlar los medios de tal manera que la gente esté lo menos informado posible, porque gobernar con ciudadanos informados es más difícil, es muy complicado para los gobiernos. Entonces, entre menos informados nos tengan, para ellos es mejor, o mejor controlado el mensaje, para ellos es mejor en general. Es muy difícil gobernar de esa manera, sobre todo en democracias o en países como nuestros hermanos en Latinoamérica. Les digo, no importa la ideología, eso pasa en Ecuador, pasa en Cuba con mayor raíz, con mayor fuerza, pasó en algún momento en Argentina, ha pasado en Venezuela, nos pasó a nosotros en México. Les digo, no importa si es derecha, si es izquierda o es esa cosa que es el PRI, que no sé qué es. Entonces, en fin, esa especie como de plasma que se adapta a cualquier ideología. Y bueno, al final de cuentas, nuestro trabajo es informar a la gente bajo cualquier circunstancia. Tampoco lo que nos ha pasado a nosotros también les ha pasado a otros compañeros en el continente, nos ha pasado a otros compañeros aquí en muchos estados. Y bueno, al final de cuentas, lo que nos mueve con esto, yo creo que es un poco la vocación de hacer esto. Si quieren, ahorita platicamos más del asunto y le paso el micrófono a Irvi para que nos cuente cómo estuvo el asunto de la casa de Videgaray, que ya no pudimos publicar. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Otra vez gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Estoy muy contento de estar aquí con mis compañeros y con ustedes en la jornada de Zacatecas y bueno, muy agradecido. Voy a intentar venderles el libro para que ojalá lo compren. ¿Sí? Bueno, pues en el tercer capítulo, como bien decía Daniel, es esta investigación que teníamos en el tintero y que Carmen anunció justo el viernes 13 de marzo, que saldría el siguiente martes. Saldría una investigación de varios meses en la cual pues demostrábamos algunos aspectos que quedaban por contarse de esta transacción entre Grupo IGA y ahora el secretario de Hacienda, otro funcionario de alto nivel, pues involucrado en una compra de este tipo. Y bueno, el texto que aparece en el libro es casi el texto que iba a salir ese día, nada más allí hicimos el añadido de esta historia que les estoy contando, de por qué se publicó ahora en este libro, ¿no? Entonces, bueno, en este reportaje, para poder documentar qué era lo que había allí, Sebastián y yo tuvimos acceso al club de golf en Malinalco. Es una zona muy exclusiva, logramos tomar imágenes, estuvimos rodeando la casa y bueno, vimos que era una casa que según los planos eran dos terrenos distintos. Pero si uno acudía al lugar y si uno lo veía incluso desde Google Maps, pues en realidad era uno solo, ¿sí? Lo que había ocurrido era que el secretario de Hacienda había comprado sí una casa y había rentado o había hecho como que había rentado el de al lado. En realidad, hacía muchos años que sí, esos eran dos terrenos distintos, pero en el proyecto arquitectónico con el que se hizo la casa, que no la hizo Luis Videgaray, sino la hizo el dueño anterior, había sido solamente una construcción. Lo que hizo IGA fue separar los terrenos de nuevo, venderle uno a Luis Videgaray y el otro rentárselo. Y bueno, supimos después por un cuestionario que le hicimos que lo rentaba en 10,000 pesos al mes. ¿Sí? Esta renta, también de lo que supimos por la investigación de la Secretaría de Función Pública, fue que se pagaba con obras de arte o con lo que sobró de la compra de obras de arte. Algunas de las otras cosas que comprobamos en esta investigación periodística fue que IGA vendió la casa en una tasa de interés muy por debajo de la norma. La tasa de interés hipotecaria estaba alrededor del 11 o el 12% y él había tenido un privilegiado 6 y tantos por ciento. Esta cifra de tasa de interés se la preguntamos al secretario de Luis Videgaray y lo que nos respondió en esta investigación fue que había adquirido esa casa en ese precio y con esa tasa de interés porque no había tenido ese préstamo con una entidad bancaria, sino con un particular, y el particular no incurría en todos los gastos que hacía el banco, ¿no? Eso viene ahí en la investigación, en algunas de las respuestas que nos da. Sin embargo, nosotros respondemos que la casa de
La Casa Blanca, en Sierra Gorda 150, tuvo un interés incluso mayor, del 9%, ¿sí? O sea, 3 puntos porcentuales más. Otra de las cosas que descubrimos en el reportaje fue que la casa fue vendida en el mismo precio que había sido adquirida al dueño inicial, es decir, IGA no ganó ni un solo peso. La compró en 10 millones de pesos, si no me equivoco, la compró en 10 millones de pesos y la vendió al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la misma cantidad, casi un año después. Bueno, esa es parte de la investigación del jardín de Videgaray, así le llamamos al capítulo. Espero haberlos provocado un poquito y a ver si lo logran leer. Y otra de las cosas que está en ese mismo capítulo es otra investigación que también había quedado en el tintero y es sobre una bodega. Una bodega que descubrimos cuando fuimos al registro público, bueno, allá en el Estado de México se llama Instituto de la Función Registral, es el registro público de la propiedad del Estado de México, y ahí descubrimos una bodega en Toluca, a nombre de IGA, de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la misma que había construido la Casa Blanca, que estaba usando el PRI. En la entrada estaba un guardia con un chaleco del PRI y la imagen de Enrique Peña Nieto en su costado, un basurero con las imágenes del PRI y los empleados de ese lugar, de esa bodega, diciendo que iban a ir, eso lo relatamos en el libro, cuando acudimos, que iban a ir a la fiesta de fin de año del PRI, ¿sí? Del PRI del Estado. Después de que nosotros contrastamos esta versión, ya estábamos a punto de publicar el reportaje, pedimos la versión al PRI y bueno, ellos lo negaron todo y 2 o 3 días después volvimos a la bodega y estaba todo desmantelado, la bodega estaba sin ocupantes, sin logos del PRI, de nuevo pintada, ¿no? Son algunas de las cosas que encontrarán en el tercer capítulo y les digo, viene con más detalles, los documentos de las imágenes, bueno, los documentos de la bodega, los documentos de la casa de Videgaray, algunas imágenes de la casa de Luis Videgaray, la pueden encontrar incluso también en un blog que creamos, ahí están los documentos electrónicos y la dirección está en el libro. Le doy la palabra aquí a Sebastián Barragán. Bueno. Hola, ¿qué tal? De verdad, muchas gracias por venir y gracias por la invitación a la Jornada Zacatecas. Es un placer para nosotros estar aquí esta noche. Quiero contarles lo que para mí fue por lo menos uno de los eventos más emocionantes durante esta investigación. Lo comentamos, hay una crónica extensa en el libro y es 3 días antes de que publicáramos la investigación que Carmen y Daniel acordaron una estrategia en la que ya que no se iba a publicar en radio, se hiciera un acompañamiento, publicarla en Aristegui Noticias y al mismo tiempo ir acompañados con medios internacionales, ¿no? Como The New York Times, agencias como AFP y otras. Y bueno, entonces se fijó la fecha de publicación para un domingo y se citó a todos estos medios internacionales un jueves en las oficinas de lo que es Aristegui Noticias. Entonces, a esa junta fueron Carmen, Daniel y Rafa Cabrera para presentarles a los corresponsales extranjeros cuáles eran los puntos fuertes de la investigación e incluso compartirles un video que se iba a publicar originalmente para encabezar la investigación, porque a la gente le gusta mucho que le expliquen a veces con videos en lugar de leer textos larguísimos, ¿no? Entonces, esta junta se convocó a las 4 de la tarde en las oficinas de Aristegui Noticias y ahí les presentaron el reportaje, estuvieron platicando del tema, a los corresponsales extranjeros les encantó inmediatamente el tema, sabían que había una nota fuerte detrás y inmediatamente me imagino que empezaron a comunicarse con sus oficinas en sus países respectivos para anunciar que tenían el tema, ¿no? Y justo en ese momento, por alguna coincidencia extraña, de esas extrañas que hay en la vida, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, le tocó comparecer ante el Congreso de la Unión para responder por los presuntos actos de corrupción que había en torno al Tren México-Querétaro, que era una obra muy importante para este sexenio, porque la anunció el presidente Enrique Peña Nieto el primer día de su gobierno, el 1 de diciembre de 2012, como uno de los 10 proyectos que iban a distinguir a esta administración. Entonces fue una licitación en la que hubo cuestionamientos sobre la transparencia, sobre por qué no hubo otros competidores, y había como ahí una duda, ¿no? Y como ustedes saben, este reportaje incluye que el empresario que le dio una casa al presidente Enrique Peña Nieto
fue beneficiado con esta licitación multimillonaria y para un contrato larguísimo. Entonces nosotros no sabemos bien qué pasó entre esa conferencia de prensa, digamos, que dio Carmen a los corresponsales extranjeros, esa reunión que hubo, y la comparecencia del secretario Rosa Esparza. Hubo ahí un espacio que todavía no hemos podido conocer muy bien, pero el chiste es que a las 10:30 de la noche en el noticiero estelar de Televisa con Joaquín López Dóriga, sale el secretario de Comunicaciones y Transportes, que horas antes había defendido a capa y espada este proyecto del Tren México-Querétaro, sale para anunciar que repentinamente se cancela, ¿no? Entonces, nosotros creemos de forma muy sincera que de alguna forma se filtró la investigación que nosotros teníamos, que solo conocíamos este equipo de reporteros y en ese momento los medios extranjeros, y que en ese momento el gobierno por alguna razón decidió cancelar la licitación, ¿no? Entonces, sí, apunta bien Daniel que una práctica muy común en el periodismo es que los periodistas llaman para preguntar a la fuente, ¿no? A ver qué tiene que responder sobre este reportaje, y muy probablemente eso fue lo que pasó, que los reporteros llamaron a Los Pinos para preguntarle, y ahí fue cuando Presidencia se enteró cómo venía esta información. Entonces, de última hora deciden cancelar el tren México-Querétaro, y nosotros ya teníamos un video hecho, ya teníamos todo un multimedia listo para que saliera el domingo. Incluso el reportaje se repartió a los medios de comunicación con el tren México-Querétaro todavía en activo, y lo que pasó en las siguientes horas, desde esa noche del jueves hasta el domingo, fue que tuvimos que rehacer muchas cosas del reportaje, y ya contrarreloj, porque ya habíamos anunciado que el reportaje iba a salir. Entonces fueron horas de mucho estrés, ¿no? Porque sí, de mucho estrés para todos, porque tuvimos otra vez que rehacer todo el material, pero bueno, creo que al final fue un buen experimento, porque fue un reportaje que se publicó en domingo, y a pesar de eso le fue muy bien. En redes sociales explotó inmediatamente, y yo creo que llegó el lunes, como dice Daniel, el reportaje no se transmitió en Noticias MBS, pero ya todo el mundo estaba hablando de la Casa Blanca. Entonces fue como Carmen Aristegui retomar el tema con opiniones, con entrevistas, pero sin transmitir el reportaje. Y bueno, una cosa que incluye este libro, también muy extensa, es un perfil que me tocó elaborar en gran parte sobre Juan Armando Hinojosa Cantú. Y las personas que estén en este momento tomando el curso con Daniel Izárraga, quizá vayan a notar que él promueve mucho el uso de diagramas y de líneas del tiempo para explicar los temas, ¿no? Para ponerlos en claro. Y es un proceso que en realidad ayuda mucho a distinguir cuáles son los eventos relevantes y cuáles son las líneas de investigación que vale la pena seguir. Entonces, con estas líneas del tiempo nos dimos cuenta de cuáles habían sido los movimientos, digamos, públicos de Juan Armando Hinojosa. Pero en este libro lo que presentamos es la historia que hay entre un privado, entre un empresario que en realidad nunca ha dado una entrevista, del que se conocen muy pocas fotos, y su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que es sin duda el político con más difusión en este país, y lo que nos encontramos es que hay, y supongo que lo que pasa igual aquí en Zacatecas y en muchos estados del país, que hay una serie de personajes que son públicos, que más o menos identificamos, pero detrás de ellos hay una red de empresarios, incluso de políticos, de servidores públicos, que tienen mucho poder, mucho dinero, pero que nunca los llegamos a conocer. Entonces aquí una línea del tiempo que reconstruimos de Juan Armando Hinojosa Cantú es que él es originario de Reynosa, Tamaulipas, y llegó al Estado de México, a Toluca, en 1982, con un cambio de gobierno que hubo, en el que el gobernador entrante se peleó con el gobierno saliente y tuvo que traer a políticos de otros lados. Entonces, con esa ola de políticos extranjeros, digamos, bueno, de otros estados, llegó Juan Armando Hinojosa. Fundó una pequeña empresa que se llama Paxa, y que hacía los anuncios que hay en las carreteras, todos los señalamientos viales. Una empresa pequeñita que se llevaba contratos de forma segura, pero chiquitos. Entonces empezó a crecer poco a poco, y detectamos un gran crecimiento de este empresario a partir del sexenio que empieza en el 99, con Arturo Montiel, que seguro es un personaje que le suena mucho, porque es en gran parte uno de los personajes que forjó como las raíces que llevaron a Enrique Peña Nieto a la presidencia. A partir de ahí explota en gran parte los contratos que tiene, no solo en números, sino en cantidad. Empiezan a ganar miles de millones de pesos, y cuando entra Enrique Peña Nieto, eso se vuelve la locura. Ahí mencionamos los contratos, son hospitales que se entregaron por 30 años, no solo la construcción, sino el mantenimiento y la operación.